Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Nuestra siguiente ponencia es la recepción de la sociología jurídica en Colombia, a cargo del doctor Gonzalo Cataño. Gonzalo Cataño ha dedicado toda su vida al estudio de la sociología. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Adelantó su maestría en Sociología de la Educación en la Universidad de Stanford. Posteriormente se doctoró en Sociología Jurídica en la Universidad Externada de Colombia. En la actualidad, su trabajo profesional se centra en la historia de la sociología y en las discusiones sobre teoría sociológica. Además, fue el encargado de la edición de las obras completas de Jorge Isaacs y de Baldomero Sanincano. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas de sociología jurídica por invitarme a hablar sobre un tema que me es muy querido desde hace varios años. Viendo las hojas de vida de los colegas, creo que soy el único sociólogo. Estudié sociología en pregrado, sociología en mi maestría en la Universidad de Stanford y sociología en mi doctorado de sociología jurídica. O sea que soy sociólogo por todos los lados. He trabajado en asuntos de filosofía del derecho como historiador en ese campo y mi tesis en esta universidad fue un estudio sobre la historia y recepción de la filosofía y sociología del derecho en Colombia entre 1930 y 1960. Un mamotreto como el que ustedes van a hacer una vez que hagan sus estudios doctorales. Entremos de lleno con una buena definición, o por lo menos una definición de sociología del derecho. Todas las definiciones son estrechas. Si son estrechas, ponen en cuestión el objeto de estudios, y si son muy amplias, abarcan tanto que el objeto de estudio tiende a difuminarse. Pero digamos algo así. La sociología del derecho explora las relaciones recíprocas entre derecho y sociedad. Ello quiere decir que el derecho es expresión de la sociedad donde nace, pero una vez que se desarrolla, tiene capacidad de influir sobre la sociedad que la creó. También deberíamos partir de una generalización que le es muy cara a los sociólogos del derecho. El derecho es cosa social por excelencia. Y el famoso dictum latino, donde hay sociedad, hay derecho. Y la mejor expresión de estas ideas la alcanzó un filósofo norteamericano, John Dewey, que resume todo el propósito de los sociólogos del derecho. El derecho es ante todo un fenómeno social, social en su origen, social en su propósito o finalidad y social en su aplicación. Y aquí es donde comienzan los sociólogos del derecho. Para los sociólogos profesionales no les gusta hablar mucho de sociología jurídica, porque sociología jurídica alude más que todo al derecho formal, escrito. En cambio, la noción de derecho es mucho más amplia y los sociólogos la pueden llevar a otros escenarios que no tienen escritura. Sociedades primitivas, sociedades indígenas en nuestro medio, o aún en otros ambientes mucho más restringidos a los cuales nos vamos a referir. De allí que haya una pequeña inquina entre sociólogos y juristas cuando se aproximan a la regla que intenta dirigir las conductas de los individuos. Cuando uno aborda la sociología del derecho, debería tener en cuenta siempre que la sociología del derecho que hubo en Colombia
en diversos momentos, no es nada más que una réplica, un eco del desarrollo de la sociología general y de la sociología del derecho en otros ambientes. La historia de la sociología la podríamos clasificar nosotros en 4 grandes etapas, y en cada una de ellas aparece la sociología del derecho. Y fue la Universidad Externado de Colombia que aparece en cada una de ellas con estudios y discusiones de interés a los cuales nos vamos a referir. La sociología es una ciencia muy joven. Apenas se acuñó la expresión hacia 1828, 2 años antes de la muerte de Simón Bolívar, cuando Comte, en la lección 46 de su tratado de filosofía positiva, acuñó la expresión sociología para estudiar un reino que habían dejado las ciencias por fuera. Ya teníamos las matemáticas, la física, la biología, la mecánica, y no teníamos una ciencia para estudiar la sociedad. Allí acuñó la expresión sociología. Este periodo que nosotros llamamos de los fundadores es el de Comte, el de Marx, el de Tocqueville, el de Herbert Spencer y otros más, por supuesto, pero estos creo que son los más relevantes, que le dan a la sociología una definición, cualquiera que ya fuera, una serie de conceptos, de enfoques. Es cuando aparece la noción de clase social, de cambio social, de estructura social, bajo epítetos como dinámica social, estática social, tensión social, etc. Este periodo va en 1828 a la muerte de Marx en 1883. Hubo ante todo mucha discusión teórica, mucha discusión conceptual, pero también algunos primeros intentos de investigación empírica. Recordemos que Marx diseñó un cuestionario para estudiar la situación de la clase obrera cuando estaba lo mejor de la primera internacional comunista en la Europa de 1870-74. Pero nunca aplicó la encuesta, no hubo recursos para ello. Hubo también el Tocqueville, hizo una investigación cualitativa del Estado de Francia antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa. Casi un diseño experimental. Cómo era Francia en el antiguo régimen y cómo fue Francia después de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa como variable independiente. Yo fui formado en sociología, en la sociología empírica, estadísticas, variables, y no se me quita todavía de ese lenguaje que no es muy popular hoy en nuestros días. Este periodo tuvo rápidamente repercusiones en Colombia. En 1880, el presidente Rafael Núñez pronunció un discurso en los grados de los estudiantes de la Universidad Nacional y dijo que deberíamos enseñar una ciencia muy útil para el Estado, para la administración de los gobiernos. Y esa ciencia se llamaba sociología. Spencer tenía una llegada muy reciente de Inglaterra, donde había estudiado la obra de Herbert Spencer y algo de Comte. Y le daba a la sociología un poder inusitado. La sociología nos podía orientar para la administración del Estado, de los estados de aquella época y del Estado central, que la sociología nos mostraba cómo era la sociedad colombiana para poderla gobernar lo mejor posible, que la sociología nos enseñaba cómo era la situación de su población para diseñar cartas constitucionales que fueran la mejor representación de ese pueblo que intentaba gobernar. 2 años después, su amigo personal, Salvador Camacho Roldán, pronunció la gran conferencia también en una fiesta de grado de la Universidad Nacional sobre el contenido y alcance de la sociología. Definió la sociología de una manera muy colombiana. La sociología es la ciencia que estudia la nación. Detrás de la idea de nación en Camacho Roldán estaba la idea de sociedad. ¿Cómo se forma una nación? Cuando hay un mercado interno, cuando esa población comparte un pasado y lo siente, cuando habla un mismo idioma, cuando practica una misma religión, cuando es consciente del mapa que encierra su territorio.
y tiene algunas noticias sobre una carta constitucional que intenta representar, es como la escritura de esa sociedad. Con el desarrollo de ese grupo social se va formando un espíritu de cuerpo, una nación, una sociedad colombiana. Era una adecuación que hacía Salvador Camacho Roldán, me parece muy adecuada para la situación de la Colombia de aquellos años, donde una población que apenas llegaba a escasos 3 millones de habitantes, dispersa en regiones de escasa relación, aún económica, el mercado interno era muy escaso, los antioqueños tienen una dinámica muy propia, el mundo cundiboyacense lo mismo, los Santander, y qué no decir el sur de Colombia, el gran estado independiente del Cauca, que era gigantesco. Pero Salvador Camacho Roldán le quería dar una utilidad a la sociología para crear un fervor de cuerpo social a lo que llamábamos la nación colombiana. Camacho Roldán enseñó sociología en el externado a partir de 1888, 1890 y animó a los estudiantes a estudiar los problemas nacionales. Y encontró un pensador entre los formadores, los creadores de la sociología, que era de especial relevancia para una escuela de derecho como era el externado. Y comenzó a enseñar la obra de Henry Sumner Maine, el autor del famoso libro, hoy en día clásico, El Derecho Antiguo. Les hacía leer el libro a los estudiantes, ya había una versión española. Y les hacía leer también los estudios de Sumner Maine que hizo en el desarrollo de sus actividades en la India como funcionario del Estado inglés, donde Sumner Maine estudió la familia, el poder, la situación de las familias, la estructura de parentesco en el mundo hindú. Y estos trabajos que también se tradujeron tempranamente al español, Camacho Roldán se lo hacía leer a sus estudiantes. Y allí hubo muchas tesis, que ustedes los ven en los pies de páginas, difundidas por el profesor Rodríguez en un volumen bastante robusto sobre las tesis del externado en aquella época, en el primer externado, donde Sumner Maine tiene mucha presencia. Un autor que me temo que ustedes no encuentran hoy en día en sus currícula, pero que no debemos dejar de lado porque fue uno de los fundadores de la sociología y el derecho y uno de los clásicos de la primera jornada de la sociología, de los fundadores de la sociología. Este libro y este autor, Sumner Maine, tuvo después mucha influencia en la segunda gran etapa de la sociología, que es la que llamamos clásica. Pero antes de entrar a ella, en los externados se hicieron tesis de sociología y el derecho sin estar muy conscientes de que estaban haciendo sociología y el derecho. Se hicieron tesis sobre los partidos políticos, la organización del Estado, la situación de la mujer, también sobre la situación de la clase obrera, que fue tal vez la tesis más brillante que hiciera un estudiante del externado en aquella época y que tuvo consecuencias para otros autores como don Miguel Samper, que se asombró con la lectura de esta tesis y después le fue de gran utilidad para sus posteriores trabajos. También en el externado se leyó mucho a Herbert Spencer. Herbert Spencer pertenece a la generación de los fundadores de la sociología, pero también la empata con la sociología clásica. La riqueza del pensamiento de Spencer era que tocó todos los campos del análisis social, las profesiones, el derecho, el cambio social, unidos a la teoría de la evolución. Pero uno puede leer los trabajos de Herbert Spencer quitándose la idea de evolución de la cabeza y leerlos como trabajos empíricos que hoy en día son muy iluminadores. Herbert Spencer es un clásico tanto para la sociología como para la antropología, como lo van a ser otros del momento clásico de la sociología. El periodo clásico de la sociología, que lo hemos puesto como que parte de la muerte de Marx 1883 y llega hasta 1920. Es el momento lúcido de la sociología.
Es el momento de Emilio Durkheim, de Max Weber, de Gabriel Tarde, de los teóricos de las élites, Mosca, Pareto. Y es el periodo en que el marxismo se afirma como ciencia social. Cuando existía Marx, no había marxismo propiamente dicho. No sabemos cuándo se acuñó la palabra marxismo, pero quizá le tocó, sí, a Federico Engels, a su amigo que muere en 1895. Pero el periodo brillante del marxismo es el periodo que llamamos del marxismo de la Segunda Internacional. El de Kalkowski, el de Rosa Luxemburgo, el de Lenin, el de Plejánov, el de Labriola en Italia, que allí comienza el marxismo a ser una perspectiva y un marco teórico para el estudio de la sociedad en los más diversos campos. Y un austríaco escribió el primer libro importante en la perspectiva marxista sobre las funciones sociales del derecho privado en 1903. Pero el marxismo fue, como sabemos, muy rico en este periodo, en otros campos, en economía con Rosa Luxemburgo, con la teoría del imperialismo. Y también es el campo en que aparecen las primeras investigaciones empíricas de las cuales hoy en día somos herederos. Durkheim se compromete con un estudio sobre el suicidio. Es el caso más irónico que uno de los comportamientos más difíciles de hacer fuera objeto de una de las monografías clásicas de la sociología. Es un estudio empírico, manejando estadísticas, cruzando el suicidio con sexo, religión, edad, nacionalidad, un cruzamiento permanente de variables que hoy las hacemos muy fácil en el computador, pero que en la época de Durkheim se hacían a mano. Y allí el esclavo de Durkheim fue su sobrino Marcel Mauss, quien le hizo todos los cálculos y todos los cuadros estadísticos. Marcel Mauss era hijo de la hermana mayor de Durkheim, y Marcel Mauss es hoy en día el clásico de la antropología francesa. También aparece el primer gran trabajo empírico de relevancia, ya de tipo cualitativo, de Max Weber sobre el protestantismo. Max Weber hace un estudio sobre el papel de la religión protestante en el desarrollo del capitalismo. Estaba discutiendo con el marxismo. El marxismo siempre, tradicionalmente, ha hecho énfasis en los factores materiales de la acción social, esto es, en los intereses económicos de los individuos como fuente del comportamiento. Weber le dio la vuelta a la perspectiva marxista. También las ideas pueden ser un objeto muy importante para estudiar el comportamiento de masas enteras. Y aquí fue el de la religión como fuente de desarrollo, auspiciador del desarrollo capitalista. ¿Por qué? Porque un protestantismo que él estudió hacía énfasis en el ahorro, coartaba el consumo conspicuo para que el ahorro se convirtiera en un engrandecimiento de las empresas, diera vida y trabajo a los demás, con ello conformando, por supuesto, el desarrollo de la sociedad, etc. La perspectiva de este libro clásico de Weber, por supuesto, más sofisticada, y yo estoy corriendo para que el tiempo no se me agote, pero tenemos las dos grandes ejemplos de investigación empírica, una de carácter cuantitativo, el suicidio, otra de carácter cualitativo, el estudio del protestantismo, que Weber estudió a partir de los sermones, un estudio de contenido de los sermones protestantes del siglo XVII. Pero también es el momento de la gran reflexión jurídica. Y es un austríaco, Ehrlich, el que va a escribir en 1913 el libro fundacional, a mi modo de ver, de la sociología del derecho. La Universidad de Sternado tiene este libro en su versión italiana, y aquí el profesor Ferrari nos lleva una ventaja, tiene el libro de Ehrlich en su propio idioma, hasta donde sé no ha sido traducido al español, pero es el libro fundacional, 1903. ¿Quién era Ehrlich?
Era un abogado de la Bucovina, la región más apartada del Imperio Austrohúngaro, del emperador Francisco José, que después perteneció a Ucrania. Allí era profesor de una universidad pequeña de habla alemana y Ehrlich empezó a estudiar las reglas que dirigían la conducta de estas zonas que hablaban muchos idiomas, cómo se creaba un derecho independiente del Estado, del derecho que regía el Estado de Francisco José en las relaciones personales, en el comercio, en los matrimonios. El derecho civil apenas se relacionaba con el derecho civil central y dio lugar a lo que tanto se hablaba y se sigue hablando de pluralismo jurídico. Existe un derecho, sin duda alguna, afincado en el poder del Estado, en la autoridad del Estado, pero también los grupos en su dinámica van creando un derecho particular que apenas obedece al derecho central del Estado y va creando una tradición que rige la conducta de grupos enteros, de la más de las veces con idiomas diferentes, inclinaciones religiosas distintas, que es lo que tenemos de alguna manera en Colombia. Las comunidades indígenas tienen un derecho y se rigen por él, un derecho propio, y también existe el derecho central. Las tensiones que surgen entre los derechos de pequeños grupos que se afirman como autónomos frente al derecho central son permanentes y los abogados y antropólogos lo saben continuamente. Como en comunidades indígenas de Bolivia ahorcan a caciques porque se han robado un dinero que era de la comunidad. Ese ahorcamiento para el derecho estatal es delito y hay que procesar o se espera procesar a quienes colgaron a esos caciques. Es una tensión entre dos derechos, el derecho central. La fuente del pluralismo jurídico y su primera conceptualización aparece en el libro de Ehrlich. Inmediatamente le saltó a un joven que tuvo toda la vida y fue muy larga de una vocación polémica que fue Hans Kelsen. Hans Kelsen, todos ustedes van a sufrir o ya han sufrido su teoría del Estado, pero los sociólogos, cuando hablamos de Kelsen, nos acercamos por otro lado. Kelsen polemizó con los marxistas, con Ehrlich, con sus propios discípulos que desarrollaron teorías diferentes de él, con el derecho norteamericano, con los sociólogos de su época, con Carl Smith, permanentemente. Y Kelsen tenía para él el derecho ante todos es el derecho que es capaz de amparar el Estado, que el Estado es la institución que tiene el poder de disposición, para hablar casi en las palabras de Max Weber, de cohibir y hacer respetar el derecho. Que esas normas que están por allí al lado no entran propiamente en la mejor teoría del derecho. La polémica entre Kelsen y Ehrlich fue muy dura y muy fuerte, y afortunadamente la polémica la tenemos en español y podemos disfrutar de ella. Más no el gran libro de Ehrlich que está en cola para ser traducido, no obstante que yo uso la edición inglesa, pero ya les dije que ustedes tienen acceso a la edición italiana aquí en la universidad. Ehrlich fue el gran sociólogo del derecho en el periodo clásico de la sociología, pero también ese capítulo que aparece muy árido en Economía y Sociedad de Max Weber. Max Weber se aprovechó mucho de Ehrlich y lo cita 4 veces en Economía y Sociedad. 3 de ellas en aplausos y una de ellas en contraposición. Weber también peleaba contra todo el mundo, tiene una vocación polémica inacabada, incansable. También ese famoso capítulo de Economía y Sociedad de Max Weber pertenece a la época clásica de la sociología. ¿Por qué llamamos clásica a esta época de estas grandes figuras? Porque es cuando la
la sociología logra afirmarse como ciencia, como una disciplina que tiene marcos de referencias, conceptos y un acervo de investigación empírica concreta. Ciencia que no haga investigación concreta deja mucho que desear y pone en cuestión su calificación de ciencia. Es el periodo clásico cuando se multiplican las investigaciones en los más diversos campos del análisis social y de la sociología en especial. Y cuando también, a lo que yo me voy a referir al final, que quiero unir dos disciplinas, cuando también la historia intenta afirmarse como una ciencia. Es en este periodo. La historia intenta afirmarse como una ciencia cuando se apropia de conceptos, deja a un lado la mera narrativa y estudia las clases sociales en un momento determinado, las grandes transformaciones sociales aplicando el concepto de cambio social, etc. Cuando la historia se apropia de los conceptos de la sociología y de otras disciplinas, aún de la psicología, la historia comienza a afirmar sus intentos de ciencia. Eso fue lo que hizo Max Weber en sus trabajos históricos, que apenas los estudiamos nosotros, pero sus estudios sobre Roma están llenos de conceptos extraídos de la sociología. La sociología de este periodo enriquece el volumen de conceptos de la sociología. Aparece la noción de estatus, de rol, de asimilación. Se refinan las nociones de clase social, más todavía las de cambio social y de estructura social, que es un concepto fácil de pronunciar pero difícil de afirmar. En este periodo, Colombia también empieza a tener sus mensajes. Aparecen los primeros manuales de sociología, aluden a sociólogos de este periodo, a Durkheim sobre todo. Weber va a ser una lectura tardía en Colombia, bien tardía, casi después de la Segunda Guerra Mundial, pero Durkheim sí va a tener una presencia, sobre todo en el mundo de la educación, de los estudios de sociología de la educación. Durkheim es el fundador de la sociología de la educación y un colombiano fue alumno de Durkheim por allá en 1904, 1906. El pedagogo Nieto Caballero. Escuchó sus conferencias sobre sociología de la educación, que la sociología de la educación fue el lado perverso por el cual Durkheim logró enseñar sociología. No existía la cátedra de sociología propiamente dicha en su época y él la fue introduciendo paulatinamente en sus conferencias de pedagogía, en sus conferencias de educación. Y allí fue desarrollando su obra. Durkheim gozó además de esa presencia por la temprana traducción de las reglas del método sociológico en 1912. Una traducción en la cual intervino el propio Durkheim, ayudándole al traductor con ciertos conceptos de cierta complejidad. Y ese libro fue rápidamente leído en España y en América Latina y fue la fuente para la enseñanza de la sociología. Una vez nuestro rector Fernando Inestrosa no era muy adepto de Durkheim y le tenía más bien una especie de inquina, y era porque su profesor de sociología le había hecho leer casi de memoria capítulos enteros de las reglas del método sociológico de Durkheim. Y posiblemente así se enseñaba en la Facultad de Derecho, Durkheim y otros autores, y como no había mucha literatura, uno memorizaba los textos. De allí que la educación memorística fuera clave en el siglo XIX. No había textos, entonces el profesor hacía que memorizaran los estudiantes cartillas enteras de geografía, de historia, de religión, etc. Pero es un librito clave, casi que para nosotros los sociólogos es una Biblia. Es porque enseñó no solamente con sus trabajos empíricos cómo se hacía sociología, en sus trabajos teóricos cómo se diseñaban los marcos de referencia. Con este libro nos enseñó toda la artesanía intelectual que está detrás de la reunión y análisis de datos. En 1920 muere Max Weber
y para ese momento han muerto casi la mayoría de los sociólogos clásicos. No he mencionado otro muy importante, George Simmel, pero no fue leído, o apenas fue leído por aquellas épocas, y si fue leído como filósofo. En 1920, Durkheim muere en 1917-18, Simmel en 1917. Para 1920, la sociología clásica ya está afirmada. Y surge con mucha fuerza otra sociología, la sociología norteamericana, y que va a dominar entre 1920 hasta 1960. Yo soy producto de la sociología norteamericana, que era la que se enseñaba en la Universidad Nacional cuando yo hacía mi pregrado, y mis colegas lo mismo. La sociología norteamericana, ¿qué trajo al escenario sociológico? La empiria, la investigación empírica en todos sus niveles y las técnicas de investigación. Si a uno le dicen qué es metodología, deberíamos definirla de esta manera. Metodología en ciencias sociales no es nada más que la lógica de la investigación social. Nunca confundirla con las técnicas de investigación, con el cuestionario, la observación, con el estudio de las estadísticas del pasado o presentes, con la técnica del panel. En sociología, panel significa estudiar el mismo grupo social en momentos diferentes. El profesor Falborda estudió para su grado de maestría en Estados Unidos una comunidad, la comunidad de Saucillo, en 1954, y en el 55 sacó su libro. Ya en 1962 quería hacer un estudio sobre la misma comunidad para estudiar cómo habían cambiado las personas, y estaba entrevistando a las mismas personas que ya encontraba, por supuesto, de otra edad, para estudiar cómo se había efectuado el cambio de esta comunidad. No lo hizo. Después Fall se dedicó a otros tipos de investigaciones, pero quería hacer un panel. Y yo era muy atento al proceso porque yo era su chofer. Era una forma que yo tenía de ganarme unos pesitos como asistente de investigación en la Universidad Nacional. Es la técnica del panel. Los norteamericanos desarrollaron las técnicas de investigación empírica. Estamos entonces en la sociología norteamericana. Esta sociología va a tener al menos 3 momentos internos. La primera, la Escuela de Chicago, donde se desarrollan las técnicas de investigación, donde surgen las primeras especializaciones en sociología, la sociología urbana, la criminología como un campo especial de investigación, la sociología rural, y muchas de ellas van a tener influencias en Colombia. La sociología norteamericana es la Escuela de Chicago ante todo, después la Escuela de Harvard con Parsons, que es un grupo que se dedica a rescatar la gran teoría europea para modularla con la experiencia norteamericana. Y la experiencia de la Universidad de Columbia, con Merton a la cabeza y Lasserfeld como gran animador, para poner la gran teoría europea en frases empíricas que nos ayuden a orientar la investigación concreta. Este periodo para los estudios de sociología del derecho es muy rica, pero sobre todo por un alumno de la Escuela de Chicago, Erwin Sutherland, que estudió el libro clásico de Introducción a la Criminología. Un libro que mucho me temo que es poco estudiado por los abogados, y cuando aluden en sus teorías la más de las veces por literatura secundaria, pero el libro clásico que fundó o intentó fundar la criminología como una ciencia estricta fue Sutherland, a quien le debemos también el concepto de criminalidad de cuello blanco. Con él se opera ese efecto perverso y extraño e irónico de que cuando un concepto se generaliza, la gente tiende a olvidar
la fuente de ese concepto. ¿Quién acuñó la palabra y el concepto de neurosis? ¿Quién acuñó el vocablo de estática social? Pues lo usamos, pero no sabemos. Tenemos que ir a una enciclopedia para saber si nos robamos el concepto. Somos, como dice un pasaje de una de las obras de Shakespeare, todos somos ladrones honrados, que usamos conceptos que no nos pertenecen, pero que su generalidad se ha hecho muy útil. El libro de Sutherland es el que afirma en Norteamérica la sociología del derecho. Y Sutherland, además de hacer su gran manual, hace investigación empírica. En Norteamérica el teórico, como teórico en sí mismo, es mal visto. Gran teórico que no tenga también una gran investigación empírica deja mucho que desear. Sutherland, además de este concepto y otro que les voy a mencionar, hizo una monografía clásica que afortunadamente la tenemos en español. Una historia de vida, que es una técnica de investigación que se desarrolló en la Escuela de Chicago. Sutherland entrevistó intensivamente a un ladrón que definió su ocupación como una profesión. Y allí hizo un texto clásico. Un ladrón comenzó robando los bolsillos, robando en los almacenes, después se metió un poquito con los bancos. No era un delito organizado, pero ese concepto hoy en día de la criminalidad organizada, pues de todas maneras, todo crimen se organiza, lógicamente, pero no había una burocracia para ese crimen como lo tenemos, la burocracia que tenemos los crímenes hoy en día, o los crímenes de Estado, o los crímenes del mundo del narcotráfico, etcétera, que hay una burocracia intermedia y muchos funcionarios. Sí. Y él hizo el trabajo clásico en eso. Sigue el último periodo, el periodo ya 1960. La sociología norteamericana empieza a perder terreno y surge nuevamente la sociología europea. Lo que exportó en el pasado vuelve a rescatarlo Europa en sociología. Y va a aparecer la sociología ya, empieza a perder la idea de nacionalidades. Surge la sociología latinoamericana, se afirma en cada país europeo un pensador o varios de alguna importancia. Anthony Giddens se toma el liderazgo en Inglaterra. Inglaterra fue siempre un país, paradójicamente, que tuvo a su gran Herbert Spencer, pero en el periodo clásico Inglaterra no tuvo un gran sociólogo, tuvo grandes antropólogos. La idea de sociología en Inglaterra se la tomaron los antropólogos sociales. Pero ya después de 1960 aparece la sociología en Asia, en África, en Oceanía, y los liderazgos individuales de los grandes teóricos se pierden. De todas maneras, en Francia, Bourdieu surge como el gran sociólogo del momento. En el mundo alemán, Habermas y el sociólogo Niklas Luhmann, que mencionaron hoy en día, anteriormente. En Italia, que eso ha sido un país muy generoso con todas las tradiciones, se afirma la sociología del derecho con mucha fuerza, especialmente en un diálogo crítico con Hans Kelsen, y en esto el profesor Ferrari tiene mucho que ver porque fue discípulo del gran sociólogo del derecho, gran sociólogo del derecho que conocí personalmente, que escribió el gran manual de sociología. Se los tengo que mencionar porque sociólogo del derecho que no tenga Treves, que era muy latinoamericano, porque como al ser judío vivió en Argentina 10 años y hablaba un español porteño y escribió el gran manual de sociología del derecho. Yo creo que sigue siendo el clásico en el campo porque reunió todas las tradiciones. En eso Ferrari, nuestro profesor, adorado profesor, heredó mucho de esa tradición general y universalista.
Estamos asistiendo a ese periodo, ya el funcionalismo quedó atrás, el de Parsons y compañía, y aparecen muchos estudios de sociología del derecho en Colombia, heredados de las más diversas tradiciones. En Colombia hay muchos estudios en este momento de la relación derecho y sociedad, pero a mi modo de ver no hay una conciencia de que se está haciendo por parte de sus autores e investigadores sociología del derecho. Son investigadores que desconocen la tradición de su campo, los conceptos particulares y específicos que les sirven para iluminar su empiria y no tienen una relación con la disciplina. No quiero decir yo con ello que vamos a estrechar la sociología del derecho a un campo muy limitado. Pero ahí, cuando hacemos sociología del derecho, debemos tener conciencia de cómo estamos relacionando norma y sociedad, de cómo las normas influyen en la sociedad y cómo la sociedad las va modulando. También, y aquí ya termino, ya tengo una llamada de atención, y es que una buena sociología del derecho, en este momento, si no se vincula con la historia, deja también mucho que desear. La sociología del derecho, en la mejor tradición durkheimiana, digámoslo, estudia lo que es. Los abogados son muy dados a estudiar un poquito lo que es y a dar recomendaciones en todo, porque quieren mejorar la sociedad. Son como los educadores, sociólogos de la educación, que estudian un poquito la educación y al momento surgen una serie de sugerencias para transformar la educación. Digamos que la sociología del derecho estudia lo que es, pero si a eso le sumamos cómo llegó a ser eso que es, la sociología del derecho se enriquece y eso cuando aparece la historia. Una buena sociología del derecho en este momento sin historia es muy limitada y frena sus hallazgos y la importancia de ellos para la dinámica general de la sociedad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta desde la sala virtual. ¿Usted que existe una tendencia a reemplazar la filosofía del derecho con la sociología jurídica en los estudios universitarios? ¿Le parece que esto sería correcto o adecuado? Buena parte de los sociólogos del derecho han devenido tales de la filosofía del derecho. Especialmente en Italia fue claro que la mayoría de los sociólogos del derecho italianos eran ante todo unos kelsenianos. Y los franceses ha ocurrido lo mismo. Y se hermanan mucho estas dos disciplinas. Fue el caso de nuestro nieto Arteta, que estudió con agudeza la filosofía del derecho de su momento y la aplicó en los primeros intentos de hacer historia del derecho en Colombia, sobre todo para la jurisprudencia del siglo XIX y comenzando el XX. Se hermanan las dos, sin duda alguna, pero al sociólogo del derecho lo va distinguiendo la vocación empírica. La filosofía del derecho depura los conceptos, los pone en cuestión continuamente. Es una especie de teoría del conocimiento jurídico, pero el sociólogo del derecho hereda ese aprendizaje sin duda alguna, pero pone en cuestión esos conceptos y esos marcos de referencia en la investigación empírica concreta para mostrar su validez, su enriquecimiento o sus limitaciones. Yo quisiera de pronto agregar algo a esa respuesta, con el permiso del doctor Gonzalo. La filosofía, bueno, y lo digo porque me ha gustado estudiar filosofía, entiendo que es considerada la madre de todas las ciencias, históricamente. Pero la sociología sí le enseña a la filosofía a que simplemente con la especulación de conceptos no se pueden dar resultados medibles. Entonces, la gran debilidad de la filosofía es que no se puede medir, sino en términos abstractos. Para la tranquilidad de la Facultad de Derecho del Externado, tanto la sociología como la filosofía, en el proyecto por lo menos, se está manteniendo. Ni se excluyen ni se absorben, se enriquecen mutuamente. Que Durkheim quisiera alejarse totalmente de la especulación filosófica, como lo quería Kelsen,
por algo se llama la teoría pura del derecho, para nada invalida los conceptos abstractos, pero precisos de un Kant o de un Hegel. Entonces, por lo menos en el pensum que se está trabajando, para tranquilidad de los sociólogos y de los filósofos, se mantienen las dos perspectivas y se enriquecen y se coordinan mutuamente. Sin duda. Una defensa de Durkheim, y esto es un pie de página. Durkheim se formó como filósofo, fue alumno de grandes filósofos de su momento y escribió trabajos de sabor filosófico como su discusión sobre sociología y pragmatismo. Fue muy comprensivo del papel del papel de la filosofía. Y también se ha contrapuesto mucho a Durkheim con Max Weber. Pero en Durkheim, sobre todo en el último Durkheim, el que estudió las comunidades primitivas, la noción de Verstehen, de comprensión, le era muy cálida, que fue el concepto central también de Max Weber. El empirismo de Durkheim estaba pasando por el empirismo más estrecho, estaba pasando por aquellos días por una amplitud de conceptos y de perspectivas que le dio la observación de las comunidades primitivas, que fue el libro clásico al final que él escribió y quizás sea el libro más representativo de Durkheim que apenas ha tenido presencias en las escuelas de derecho.